Muy bien. Entonces, cuando nosotros entendemos las Santas Escrituras en este contexto, según la frase según las Escrituras, en toda su amplitud, nosotros podemos armar perfectamente el mensaje cristiano y obviamente hay algo que está a favor de los primeros cristianos y era que ellos manejaban la Sagrada Escritura. No es como nosotros que somos supuestamente cristianos, pero nunca hemos leído la Biblia completa y nos conformamos con lo que dice el cura en la misa. O hacemos la comiquita de las homilías en YouTube, con el Padre Toro y con el otro polaco, que es por cierto, excomulgado de la Iglesia Católica, porque se pasó a la Iglesia Nacionalista Polaca, y entonces aparece en YouTube o en TikTok diciendo cualquier disparate y la gente lo aplaude y dicen que todos los curas deberían ser como él. Entonces, estas cosas a veces no ayudan a que entendamos, porque la iglesia, y esto lo digo como una crítica, y esto sí está siendo grabado, la iglesia ha renunciado a la formación catequética de los que van a ser iniciados a la fe. Y nosotros estamos viviendo en una constante suposición. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Divina Liturgia, la Sagrada Liturgia, dice en el parágrafo 59, si mal no recuerdo, estoy citando de memoria, dice que los sacramentos suponen la fe. Luego, en la fe, el sacramento es un punto de llegada, no un punto de partida. ¿Qué hay que hacer para que el sacramento realmente esté en un contexto de fe? La persona que lo recibe debe haber sido iniciada a la fe. Entonces, lo que está fallando realmente es algo fundamental. Está fallando la iniciación cristiana en su estructura más íntima. Y lo que era antes el periodo de formación de cristianos se reduce a la charlita de 45 minutos una vez a la semana. Es bastante básica. Demasiado básico. Padre, eso que usted dice es lo que se conoce como el catecumenado. El catecumenado, correcto, que ha sido restaurado en el Concilio Vaticano II y que durante los 6 primeros siglos de la Iglesia fue la escuela de cristianos. Y se abandonó, porque ahora no se lleva, ¿no? No, Padre, hay diócesis también... que sí lo han tomado muy en serio y obispos que están comprometidos con la formación de sus súbditos, vamos a decirlo en el sentido jurídico. Bueno, pero también, padre, es que antes se bautizaba la gente ya mayor. Entonces, Pero la se gente preparaban mayor, como para eso. sí, pero también la Y gente había... mayor se comprometía en bautizar a sus hijos en la fe que ellos ya tenían. Entonces, ¿dónde está el error? ¿En la transmisión de la fe? ¿En la eliminación del catecumenado? ¿En la suposición de que el pueblo es un pueblo religioso, por lo tanto no necesita de iniciación cristiana? Ah, eso sí. Entonces, Eso sí. el error tiene que estar en alguna parte, porque no podemos culpar a todo el mundo. Sin embargo, sí es una suma de muchas responsabilidades incumplidas que han dado como resultado una masa de gente bautizada sin fe. Y una improvisación total. También. Una improvisación tremenda. Entonces, esto no pasa solamente en Venezuela, esto pasa en todo el mundo. O sea, es una realidad que si ustedes leen el libro, que creo que se los pasaron en PDF, Fe y Futuro de Ratzinger, léanselo. Léanselo, que eso se lee en una tarde bebiendo café. Allí Ratzinger dice claramente cuáles son todos los elementos que están atacando y socavando la fe de Europa. Eso lo dijo en los años 60, creo que fue en el 69, y hoy, en el siglo XXI, en el año 2022, estamos viendo todo lo que él dijo y que además dijo de forma profética. Quedará la iglesia de los Anahuín, la iglesia de los pequeños, de los humildes, una iglesia reducida, sin privilegios, que tenga que vivir con pureza la realidad del Evangelio. Quizás Dios nos está llamando a esto.
¿ok? Pero, bueno, todo esto un poco con lo que decía José Francisco de causa del bautismo. Es importante que tomemos en cuenta todo este lenguaje que se encuentra en la iglesia, porque realmente esto es lo que nos toca. La iglesia, yo siempre le digo a la gente, y se sorprenden de que yo lo diga, porque como aquí la gente vive del cuento, aquí y en todas partes, ah, no, sí, doctor en teología, no sé qué, ese seguro sabe mucho, es un santo, y entonces la gente tiene unas ideas muy extrañas de, Un doctor. de los sacerdotes, de los doctores, etcétera. Como que si sudáramos agua bendita y destiláramos crisma, pues, por los poros de la piel. La realidad no es esa. La realidad es que somos personas muy frágiles y que tenemos que convertirnos constantemente. Sin embargo, la llamada es a descubrir que la iglesia no empieza en el primer escalón del altar hacia arriba, sino que la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia no comienza en el santuario del templo, la iglesia comienza en el baptisterio. Por ese motivo, todo baptisterio se encontraba al ingreso de la iglesia, porque el sacramento del bautismo es la puerta para poder recibir los demás sacramentos y poder vivir la vida cristiana. O sea, pedagógicamente, simbólicamente, el lugar del baptisterio es al ingreso, porque es el ingreso, realmente, es la entrada. Incluso en algunos edificios medievales o renacentistas, si tienen la oportunidad de ir a Italia, van a ver los edificios adosados a las iglesias catedrales que eran los baptisterios. Por ejemplo, la torre inclinada de Pisa. La torre es muy fashion, toda doblada desde la Edad Media, pero realmente la torre inclinada de Pisa era el baptisterio de la iglesia. O si van a Ravenna o a diferentes otras iglesias, en la misma Roma, en la catedral de San Giovanni Laterano, el baptisterio estaba fuera del templo, porque era el ingreso, era algo que no formaba parte del misterio. Había que ser iniciado para poder entrar luego a vivir el resto de los sacramentos, principalmente la Eucaristía. Hay textos, si pueden, todo lo que ustedes consigan de Dionisio Borovio, si ustedes son catequistas, esto les va a ayudar muchísimo. Todo lo que consigan de Dionisio Borovio les va a ayudar, porque él se especializó en el tema de la iniciación cristiana e hizo estudios impresionantes de cómo fue el catecumenado primitivo, cómo fue la iniciación cristiana en los primeros años del cristianismo. Y él tiene tratados y propuestas pastorales muy buenas y bastante actuales que podrían ayudar a la hora del desarrollo de la catequesis en la parroquia o en una diócesis. Así que Padre, eso es algo que les podría ayudar a ustedes de forma paralela. padre, si usted lo escuchara aquí en mi parroquia, le dirían que usted es un extremista, un radical. Ah, sí, claro. Entonces yo mañana bendigo el anillo de los LGBTQRXYZ y me declaro no binario. ¿Para qué? Para poder encajar en la masa, pues. Y seamos todos maricones y felices para siempre. Entonces, no. Sí. De acuerdo, padre, de acuerdo. Con todo respeto, porque tengo amigos que hacen ballet, son artistas plásticos y son músicos y cada quien con su cuento, pero o somos o defendemos lo genuino de la fe o nos vamos a quedar sin nada. O sea, el Papa Francisco también lo dice. Una cosa es decir públicamente que Dios ama al pecador y otra cosa es ser sinvergüenza y decir, sigan pecando, que no pasa nada. No, sí Padre, pasa. y lo venceremos, saldremos adelante. Seremos mayoría. No, nunca. Yo pienso que no. Yo pienso que de ahora en adelante tenemos que quitar todos estos criterios triunfalistas eclesiales que tenemos y aprendamos a vivir con el criterio de mejor la calidad que la cantidad. Padre, entonces nosotros somos Anagüí. El resto, el Anagüín significa el que sobra. ¿Ah? A mí me gusta mucho el concepto de Anagüín porque como ustedes saben, Nosotros somos Anagüí. yo soy fanático de Star Wars
Entonces los Anahuim suenan mucho a todo ese concepto Jedi y toda la vaina, ¿no? ¿Qué significa el Anahuim? El Anahuim es el resto de Israel, lo que quedó después del exilio. O sea, lo que se contaba como inexistente, lo que sobró, pero habría que no entenderlo tanto en un sentido de pobreza material, sino en el sentido del resto, o sea, lo que quedó. Y eso que queda, con eso que queda, Dios ha hecho una obra. Ese es el concepto de Anahuim en la Sagrada Escritura. Profe, padre, Jesús cuando le está hablando de los sucesos por venir a los apóstoles le dice que para el tiempo futuro el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Y también habla acerca de la apostasía que reinará, inclusive en medio de los convertidos. Y pudiese ser que estamos en estos tiempos, pues en los tiempos donde la apostasía está en medio de la iglesia cristiana y está siendo... Ustedes miren, yo no soy fatalista, yo trato de ser bastante positivo y vivir lo que me toca, la realidad que me toca. Cuando estuve allí en Caracas, en la Candelaria, celebrando la Eucaristía, y vi la iglesia llena en una misa ferial, a mí, yo salí como, yo me sentía como, no sé, como Menudo en concierto. Una cosa, era algo sí, una vaina, sí. O sea, aquí eso no es normal, porque entre semana aquí sí, la gente va a misa si hay una intención. Pero ir a misa porque hay que porque me nace del corazón ir a misa y ver además la iglesia llena, eso a mí me impresionó. Para mí fue un impacto, me sentí casi con agorafobia. Una cosa impresionante. Pero también hay que entender las realidades eclesiales. O sea, una cosa es una islita donde hay 160.000 habitantes, la cantidad va siempre en proporción al número de habitantes, que ir a una misa ferial en una parroquia tradicional con la reliquia de un santo famoso en el mundo entero y con una ciudad que tiene una población aproximada de 6 millones de habitantes. No sé cuántos habrán quedado en Caracas después del éxodo, pero más o menos eso. Entonces, no es normal. O sea, uno tiene que ver estos parámetros para poder hacer luego una evaluación. Sí. A mí no me asusta que la iglesia se reduzca. Fíjense que yo pienso que quizás sería hasta bueno y que quede lo que tenga que quedar. Porque tenemos que abandonar un poco esta mentalidad de triunfalismo, de curas que le gustan los aplausos, de celebraciones siempre repletas, de gente que hace masa, que hace volumen, pero de pocas personas que realmente quedan llenas del Espíritu Santo. Entonces habría que ver realmente qué es lo que es. Yo soy... a ver cómo lo digo para que no suene feo. Catecúmeno. No, yo estoy apegado a la tradición, pero no soy tradicionalista. ¿Okay? Defiendo lo genuino de la iglesia y acepto lo nuevo, pero lo nuevo tiene que ir junto con la tradición, que debe ser coherente al magisterio y a la Sagrada Escritura. Las tres cosas hacen la revelación. El problema es cuando confundimos la tradición de la iglesia, el depósito de la fe, toda la experiencia de la historia de la iglesia con tradicionalismo. Con las tradiciones de cada pueblo. No me refiero a eso. Cuando se hablan de las tradiciones de cada pueblo, habría que hablar de inculturación y de respetar los valores positivos de cada cultura para poder anunciar el evangelio. Es otra cosa. Pero hay personas que son, y lo digo en el contexto clerical realmente, que son, y también en el pueblo hay un sector bastante amplio, que son muy tradicionalistas, nostálgicos del pasado,
que quieren solamente celebrar en latín, y a esta gente yo les digo, por ejemplo, que si vamos a ser tradicionalistas y queremos volver al pasado, tendríamos que hacer todas las liturgias en griego, porque realmente el idioma original de la iglesia fue el griego, no el latín. Como los de Lefebvre, ¿no? No, Lefebvre Como renunció a la renovación litúrgica, pero es que ahora yo veo que hay un montón de curitas jóvenes en Instagram que lo que quieren es vestirse las pianetas bordadas con hilos de oro, que cada pianeta cuesta alrededor de 4.000 euros, porque yo vi los precios en Roma. Además, yo me quería comprar una también, porque es de pana, que son pavas las pianetas, pero yo lo hago más por fashion que por querer cantar en latín. Entonces, cuando nosotros confundimos eso, perdemos la perspectiva de lo que tiene que ser el anuncio del evangelio en el tercer milenio. Y hemos tenido papas geniales que nos han mostrado el camino para el anuncio. Pablo VI, Juan Pablo II, el mismo Papa Ratzinger, que es apegado a la tradición. El que crea que Ratzinger era tradicionalista es porque nunca ha leído lo que escribió siendo papa. Sí. No, una cosa es la forma litúrgica, el ars celebrandi, pero la teología de Ratzinger, hasta su renuncia, es algo revolucionario. Si analizásemos la renuncia del Papa emérito, tendríamos que decir que el Vaticano ejecutó un autogolpe de Estado, porque muerto el Papa cesan las funciones de la curia, y al cesar las funciones de la curia, los cardenales corruptos tienen que renunciar a su cargo. Claro. Entonces, eso no lo dice todo el mundo muy duro. Igual aquí está quedando grabado, me van a censurar, pero no me importa. La verdad murió Cristo, como dice el dicho. Así que hay muchas cosas que sería bueno un día conversar, pero eso hay que hacerlo con pequeños whisky y Coca-Cola. Y sin trabajo. Padre, eso Para que mí, nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. A ver, que Perdón. el preámbulo de la clase se está metiendo en las teorías conspirativas del padre Guillermo, así que mejor no. Padre, Pero se puede ser conservador. O sea, en ese término de tradicionalista, también se debe ser conservador. Bueno, yo sería conservador, no tradicionalista, pero prefiero No, decirlo, conservador. pero prefiero decir apegado a la tradición. Es un eufemismo un poco más amplio, da para más. Padre, eso que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, que los domingos a misa es pecado mortal, ¿cómo se lee eso? Bueno, ahí tendríamos que hablar de la doctrina. Doctrina no me gustaría decirlo, aunque bueno, sí, se está aceptado así. Pero yo prefiero utilizar el término teoría, la teoría del ex opere operator, que dice que la gracia de Cristo es superior al estado del ministro del sacramento y del receptor del sacramento. Y el pecado humano no mengua la gracia de Cristo. Lo que sí dijo Trento fue que aunque la gracia de Cristo no se afecta por el pecado del receptor del sacramento o de aquel que lo administra, sin embargo, cuando hay una persona que por su modo de vida presenta óbice significa obstáculo, a esta gracia, la gracia, aunque no se afecta, no se desarrolla en la vida de aquel que recibe o da el sacramento. Digamos un poco para entenderlo, que el sacramento es un líquido, digamos el agua, y el que comunica la gracia, el ministro del sacramento y el receptor del sacramento, son como un tubo de plástico PVC, y entonces el agua va de un punto y llega a otro punto, pero quienes hacen las veces de este tubo plástico no se benefician porque el tubo es impermeable. Y el agua no penetra en la vida de aquel que comunica la gracia. Otra persona, el otro punto, recibirá el agua
se hidratará y vivirá. Pero quien comunica el agua o quien hace como las veces del tubo, pues no, porque el plástico es impermeable y no le llega ni una gota. Entonces, de esa forma, la iglesia explica que aunque haya sacerdotes que estén en pecado mortal, porque tienen una novia, una querida, o se enamoraron del muchachito del coro, pues los sacramentos que realizan son válidos porque la gracia de Cristo pasa por encima de la mediocridad del presbítero. Padre, tengo una pregunta. Perdónenme que lo diga tan así, pero no me sale de otra forma. No, Tengo una excelente. pregunta con todo lo que le he escuchado y a los compañeros. Benedicto XVI culpa al Concilio Vaticano II de la explosión de abusos en la iglesia. ¿Dónde Algo de dijo eso esto dice- Benedicto? ¿Cuándo lo Esto dijo? lo dice José Manuel Vidal, un teólogo. ¿Usted qué opina, padre? No, ¿Esto es así? yo no estoy de acuerdo con eso. No suena para Vale. nada a Benedicto. Benedicto fue un gran defensor del Concilio Vaticano II. Es una interpretación errónea y habría que ver quién es este señor Vidal y de dónde él cita. ¿Eh? Y si está siendo fiel a lo que el Papa dijo, porque hay veces que una persona dice una cosa y otro interpreta otra. Gracias, padre. Y parafrasea también lo que dice. Correcto, si quieren, hacen una interpretación Mal paráfrasis. forzada de las palabras del Papa. El Papa Benedicto ha sido siempre un gran defensor del Concilio Vaticano II. O sacan un trozo de la conversión. Antes de sacan un ser trozo. Papa y durante su pontificado. ¿Perdón? Sacan un trozo de lo que dice, de lo que han dicho y lo sacan fuera de contexto, del contexto. Claro, es que si esta grabación, cuando yo la suba a la plataforma de Lookup, alguien la escucha y la sacan de contexto por lo que dije yo de los curas mediocres, me suspenden. Bueno. No, padre, yo he dicho esto porque me llamó la atención esto y estoy en contra, por eso lo dejé escrito para preguntárselo el día de hoy. Muchísimas gracias. Habría que ver cuál es la fuente. ¿Cómo Juan. se llama el hombre? José Manuel Vidal. José Manuel Vidal. Verifica la fuente y de dónde él extrajo ese comentario. Claro, de cuál discurso, de cuál texto, cuál libro, porque la producción de Ratzinger es vasta, es grandísima. O sea, no fueron 4 homilías que él dio, ¿no? Entonces, sería importante primero situar y ver si realmente lo que el Papa dijo es lo que este periodista o teólogo interpretó. Gracias, padre, de verdad, muchísimas gracias. Yo estaba Bueno. también en desacuerdo, por eso se lo quise mencionar. Gracias. Pero Guillermo, a mí me parece que incluso introducir esto que nos va apareciendo con el tema de la cita, por lo menos a mí me gusta en el sentido de poder tener como fuentes precisas de las cosas que podemos decir teológicamente. Eso me parece extraordinario. Y lo otro que me parece es como, yo no sé, incluso te lo hago como pregunta, pero en lo que vamos estudiando y vamos viendo ahí es como si lo trascendente, no sé, la palabra sería como lo místico que puede haber en las fuentes, lo hemos perdido o lo pasamos así como muy por encima y es como si lo trascendente, lo místico se divorciara de la teología, entonces quedamos como muy por encima diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces es como la sensación que me da porque me parece que es profundo, ¿no? No sé Mira, cómo. siguiendo tu mismo ejemplo, te voy a decir lo mismo que me dijo a mí mi profesor de introducción a la teología. La teología se puede hacer desde dos perspectivas. Una es agarrando un pollo, arrancándole el pescuezo, seccionando las pechugas, los muslos, las alitas y dejando el espinazo. Y con eso yo bien puedo refrigerarlo nuevamente, preparo las pechugas aparte o hago con todo ese pollo un buen sancocho. Hay otros que, sin embargo, hacen teología tomando la pechuga del pollo, combinándola con ingredientes exquisitos
y descubriendo todas las bondades que la carne blanda del pollo sometida a la temperatura adecuada me ofrece, y dejando que mi paladar se deleite con ese manjar tan exquisito que es el pollo. Esa fue la introducción a mi primera clase de teología. Usted decide cómo se come el pollo. Y las otras partes del pollo. Comenzó Sí. o gourmet. Tú decides, o te tragas el pedazo de carne Exacto. o preparas un plato gourmet. Pero una cosa sí no cambia, el pollo sigue siendo el pollo. Así es. Entonces, cuando nosotros le quitamos a la teología toda esta dimensión espiritual, nos quedamos con la carne, con el hueso, pero no sabemos disfrutar el sabor, aprovechar al máximo todo lo que el pollo nos ofrece. Y digo pollo por seguir con el ejemplo, pero todo lo que la revelación nos ofrece. Entonces, hacemos un reduccionismo bastante fuerte, temerario, como decía mi abuela, que en paz descanse, de una verdad de fe que no es evidente, porque para poder hacer teología hace falta tener un nivel de abstracción muy grande. A mí lo que me impresiona, y vamos a entrar al tema de una vez, a mí lo que me impresiona más tanto de la iglesia primitiva es que, como leímos ya en las citas desde la clase del lunes hasta hoy, desde el principio la iglesia fue saboreando y discerniendo quién era Jesús. Y fue ya fijando conceptos en torno a la figura de Jesús. Porque para mí, por ejemplo, el cristianismo primitivo, y cuando yo hablo de cristianismo primitivo me refiero al primer siglo, la primera generación de cristianos. Aunque el cristianismo primitivo abarca los 2 primeros siglos, casi 3, para algunos historiadores los primeros 5 siglos, yo estoy hablando de la primera generación de cristianos, la primerita. Esta primera generación de cristianos formuló conceptos, hizo teología sobre el misterio de una persona que estuvo muerto y volvió a la vida, con una vida nueva, no con la misma vida de antes. Sí, no reanimado. No reanimado, ni reencarnado, sino una vida completamente nueva. Estos conceptos que los primeros cristianos elaboraron, obviamente fueron estructurados por el mundo que conocían, por la jerarquía jurídica del mundo grecorromano, por los conceptos divinos de los dioses paganos, pero que todo fue encajando perfectamente con el mensaje cristiano. Y fueron estructurando desde el principio fórmulas de fe que ayudaron a comprender y a fijar en la mente quién era Jesús. Es la pregunta que hice desde el primer día de clase. Tenemos que dar respuesta a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Entonces, lo que los padres conciliares, después de 400 años, en el año 325, comenzaron a hacer, fue algo que ya los primeros cristianos en el primer siglo, cuando estaban elaborando los primeros textos, la primera literatura cristiana, ya hablaban de ello. Ya lo decían, lo vivían. Está en Hechos de los Apóstoles, está en las cartas de Pablo. Atribuirle a Jesús todos los títulos de Señor, de Kyrios, de Redentor, de Salvador, de Mesías, de autor y consumador de la fe. Hay toda una teología que se encuentra ya desarrollada en este primer siglo, que es impresionante. Y los demás que han venido, lo único que han hecho es interpretar o intentar explicar lo que ya fue revelado por la acción del Espíritu Santo en el genio y el talento de estos escritores que fueron los primeros defensores y propagadores de la fe. Me parece que esto es algo que debemos tener como telón de fondo, porque pensamos que la teología se hace ahora, ¿no? La teología ya está hecha. Y si somos honestos, ¿qué cosa nueva podemos decir? ¿Qué le vamos a agregar? ¿Le vamos a agregar otra arpita al pañal del niño Jesús o qué? No, o sea, ya toda la reflexión la iglesia la ha hecho.
Nosotros como teólogos lo que podemos hacer es actualizar el mensaje para que las nuevas generaciones siempre tengan el pan fresco y puedan comerlo con un lenguaje nuevo, con un lenguaje más cercano, más humano. Porque la teología que se hizo en los años 80, esta teología que venía de todos estos pensadores alemanes, pareciera que se les decía, hablen difícil, que nadie les entienda, entonces van a ser buenos teólogos. Y nadie entendía la reflexión cristiana. Hasta que comenzaron a surgir teólogos que fueron explicando al corazón del pueblo la verdad de la encarnación, y este mensaje es el que llega. Es el que llega al punto de poder citar la Escritura y decir, a mí no me importa más el Jesús histórico, el Jesús de la carne. A mí lo que me interesa es el Cristo de la fe, aquel que se ha entregado por mí, que ha resucitado por mí y me abre las puertas del cielo para poder recibir la salvación. Como Sí. Ratzinger, ¿no? Sí, A mí me Ratzinger parece habla que con una Ratzinger simplicidad y al mismo es tiempo con una una cosa profundidad increíble. impresionante. Increíble. Bueno, vamos hoy a esto que estamos haciendo es la introducción a la clase. Sí, obvio, ¿no? Es la introducción. Entonces, Vamos en Osea, en Ezequiel. Padre, sí, para terminar la introducción, yo pienso que en conclusión lo que pasa es que hay una gran ignorancia. Y eso explica pues todos esos problemas. sí, obvio, sí, ignorancia. Y sabes qué, Laura, yo pienso a veces que hay situaciones en la vida que te llevan a, y esto lo he visto yo por experiencias muy cercanas, ¿no? Si yo vivo en el pecado y yo intento justificarme, nunca yo le voy a decir a una persona que se encuentre en mi propia situación que lo que está haciendo está mal. Está mal, sí. Entonces, Ujú, sí. pierdo credibilidad ante mí mismo a la hora de corregir a otra persona, porque no tengo la calidad humana ni moral para poder corregir y ayudar a otra persona. Entonces, si yo, que soy el llamado para poder guiar a otro, he hecho de mi propia situación de pecado un modus vivendi, obviamente que cuando yo veo esa propia situación en otros, no la denuncio porque al mismo tiempo estoy defendiendo mi propio espacio. Mi situación. Ujú. Entonces, en la iglesia ha ocurrido esto. Y cuando lo digo con temor y temblor, porque hoy ellos y mañana yo. Totalmente, no estamos exentos, No pero estamos exentos. El que se crea firme, que se agarre duro porque puede tambalearse. El mismo Pablo lo dice. así es. Entonces, Así. pero hay que entender las cosas porque lo importante es la santidad en la vida de aquellos que tienen el ministerio de la palabra, que puede ser el presbítero, el obispo, el diácono, pero también el catequista, el padre de familia. Hay toda una cadena delante de quien tengamos autoridad moral. Tenemos que ser coherentes con el mensaje que comunicamos y con la propia vida. Y allí es realmente donde hemos fallado, porque junto con la suposición y el quedarnos callados para no sentirnos denunciados por nuestras propias voces y propias conciencias, lo que hemos hecho es un daño muy grande, un silencio demasiado grande, donde nadie dice nada, porque esto es, por ejemplo, lo que ha pasado en Europa. Nadie dice nada, porque hay que respetar a la persona, ¿no? Hay que Bueno, hay respetos que, los sí, hay respeto, respetos que. los Ajá, respeto. hay que respetar a la persona, pero por ejemplo, el aborto. Entonces, respeto a una parte, pero a la parte débil no la defiendo. No. Curiosamente, quien defiende el aborto es el que hace campañas contra el asesinato de las ballenas.
o contra la Exactamente. caza de delfines, o contra el comercio ilegal de aletas de tiburón. Entonces, los pececitos del mar sí son importantes, pero la vida humana no. Curiosamente, ¿no? Y podemos seguir hablando de eso. Sí, yo mejor no. Así que bueno. Ok, gracias, padre. Bueno, vamos a lo que vamos. Los distintos ecos de la figura de Jesús en el cristianismo primitivo. Voy a hacer una lectura rápida. Miren la hora que es ya, Dios mío, nada más nos quedan 45 minutos de clase. La mitad de la clase fue introducción, más de la mitad. Pero nos dejan hablar a mí mucho de cosas que no tengo que hablar. Bueno, entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que existen distintas fuentes. Los apóstoles tuvieron, yo no sé si ustedes se lo imaginan, porque a veces nosotros entendemos a los apóstoles como gente muy básica y sin cultura, y quizás nos equivocamos. Los apóstoles quizás eran pescadores, pero no eran estúpidos. Y aunque San Pablo o Pedro, al principio Pablo era un perseguidor de los cristianos, era un letrado. Y Pedro, aunque pescador, bueno, el pana progresó, el Espíritu Santo lo ayudó, lo promocionó humanamente. Y los apóstoles tuvieron distintos manuales o apuntes donde fueron registrando acontecimientos, sus experiencias, sus memorias. Cada apóstol, como cada uno de nosotros, ahora todos tenemos un teléfono inteligente en la mano, de mayor o menor calidad. Y cuando vamos a una fiesta, pues todo el mundo saca su teléfono y saca una foto. Y cada quien saca la foto desde su ángulo, desde su perspectiva. Y todos podemos subir a nuestras redes sociales la misma foto del mismo acontecimiento en el mismo momento, y cada uno tiene un ángulo de visión distinto. Entonces la foto que puede tener Jesús Mateos es con algunas personas que salen, y la que tiene la hermana Christmas tiene otros invitados con el mismo cumpleañero, y la que tiene Dubén igual. Cada uno ha tomado un ángulo diferente, pero son ángulos diferentes, visiones diferentes de un único acontecimiento. Los evangelistas hicieron esto. Ellos utilizaron su propia visión, su propio pensamiento, su propio ángulo para poder captar un momento de la vida de Jesús, y lo narran según su propia perspectiva, su intencionalidad literaria y el destinatario de su lector, que era una comunidad concreta con necesidades particulares. Junto a estas visiones, hace falta también entender que hubo una fuente común, que la teología ha llamado Quelle, y la identifica Q. Cuando se habla de la tradición sinóptica, se dice que hubo un evangelio premarcano y el evangelio de Marcos, un evangelio prelucano y el evangelio de Lucas, un evangelio premateano y el evangelio de Mateo, y que todos tienen como una fuente común donde se nutrieron, porque habría que entender si Marcos fue el evangelio, el primero que se escribió y sirvió como base tanto para Lucas como Mateo. ¿Cómo justifico yo que Mateo y Lucas tengan información parecida que no aparece en Marcos, por ejemplo? Entonces, y que Marcos tenga información que no tienen ni Mateo ni Lucas, o que Mateo y Lucas agregaron otros elementos que ignoraba Marcos. Para poder explicar esto, los exégetas dicen que hay una fuente de dichos sueltos, de apuntes, que se llama Q, y que los evangelistas consultaron libremente para poder seleccionar el material que les hacía falta, que necesitaban para poder redactar su evangelio y para poder llevarlo a su auditorio. Material escogido selectamente pensando en la catequesis y en la transmisión de la fe.
El Evangelio de Juan siempre hay que tratarlo de una forma distinta, aunque no se escapa de toda esta realidad. Entonces, cuando nosotros tenemos estas tradiciones, vemos que hay esta fuente de dichos Q o QL, o algunos hablan incluso de una comunidad Q, donde se encuentran las tradiciones comunitarias premarcanas, paulinas y prejoánicas, así como las procedentes de la comunidad Q. Y es en los 4 evangelios donde predomina la visión, esta visión común a todos de un crucificado resucitado. Todas estas tradiciones fueron reinterpretadas o fusionadas y posteriormente recogidas en su sentido más propio y genuino, querigmático, pero también histórico. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, aunque es un evangelio teológico, con alto contenido teológico por la reflexión que tiene, sin embargo, Juan es el evangelio que sigue más fielmente, cronológicamente, los acontecimientos. Solamente que la forma como Juan elaboró su evangelio está elaborado con una visión precisa, con una intencionalidad literaria impresionante, y desde el principio nos está echando el cuento porque él tiene un objetivo, que es llevar al lector a descubrir que Jesús es el Logos encarnado. Entonces, esta intencionalidad es visible en Juan y ayuda a entender perfectamente todo lo que es el Evangelio de Juan. Los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, cada uno a su manera tiene la misma intención, pero presentando modelos cristológicos distintos, también según la necesidad o la visión propia de cada evangelista. Lo que podemos decir de esta primera parte es que los evangelistas y Pablo recogieron cada uno a su manera un recuerdo determinado de Jesús. Explico esta frase. Este recuerdo determinado del Jesús histórico se convirtió en una fórmula de fe o credo. Y esta fórmula de fe o credo es una visión cristológica del ejecutado resucitado. ¿Me explico? Sí. Entonces, en la gradualidad, y cuando hablo gradualidad, me pauso un poco porque no es lo mismo hablar de gradualidad en el Antiguo Testamento a la hora de elaborar los textos, porque cuando se elabora el Antiguo Testamento es 2000 años después de los acontecimientos, que la gradualidad del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se escribió inmediatamente después de la resurrección. Si lo comparamos proporcionalmente a los acontecimientos del Antiguo Testamento. Jesucristo resucita en el año 30 y ya tenemos cartas y evangelios circulantes en la primera comunidad en la década de los 50 y sigue creciendo en la década de los 60, de los 70, 80, hasta que llegamos al culmen en la década de los 90 con los textos joánicos. Entonces, decir que hay gradualidad no significa que pasó mucho tiempo, no, fue inmediata la cosa. Históricamente fue muy rápido. Entonces, tener esta visión de Jesús, de un determinado recuerdo de Jesús que evoluciona y se convierte en una visión cristológica, querigmática, es algo muy importante, porque aquí la fe en la salvación y la historia van de la mano. Yo recuerdo que un teólogo hacía una aseveración que a mí me pareció al principio temeraria, pero me parece que tiene toda su lógica, después de haberlo reflexionado bastante. Decía que si en la iglesia
Si nosotros hoy como iglesia sufriésemos una gran persecución, donde todas las Biblias fuesen destruidas, decía este teólogo, no se perdería nada, porque contamos con la tradición. Ha sido la tradición quien ha dado vida al Nuevo Testamento, porque es la memoria de los apóstoles, los acontecimientos de las primeras comunidades que Pablo tuvo que corregir. Gracias a la comunidad de Corinto, esa gente era una pervertida. O sea, eran todos unos guaymas, hedonistas, fetichistas, homosexuales. Eso es una vaina que ¿qué te digo yo, Caracas? Eso, Caracas se quedó en pañales con la comunidad de Corinto. Pero gracias a la comunidad de Corinto, tenemos textos que nos ayudan a nosotros, 2000 años después, poder vivir la fe. Y todas las cartas que Pablo escribe a la comunidad de Corinto son de útil provecho, inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para arguir, para explicar el mensaje de la salvación. Entonces, ¿qué vino primero? ¿La escritura o la palabra vivida? Vino primero la palabra vivida, como respuesta al acontecimiento Jesucristo. Esto es lo que da vida a la iglesia, y esto es lo que ha gestado la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento que conocemos hoy. No vino primero el Nuevo Testamento y después surgió la iglesia. Ha sido totalmente al revés. Es en la comunidad cristiana donde surgen las Escrituras. Y los mismos apóstoles, por ejemplo, San Pedro, en su carta, le dice a sus discípulos, pueden leer las cartas de Pablo. Algunas son difíciles de interpretar, pero si las leen con cuidado, las van a entender. Eso lo decía San Pedro. Entonces, la gente de las comunidades de Pedro comenzó a recibir sin sospecha las cartas de Pablo, porque ya el mismo Pedro lo recomienda. Estos detallitos que aparecen en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, nos ayudan a entender cómo fue surgiendo todo. Y nosotros tenemos en la cabeza una vaina muy, muy extraña, porque nosotros pensamos que Jesucristo dejó un manual de instrucciones, así al estilo de los que vienen en las cajas de los televisores nuevos, de los Smart TV, para que los discípulos desarrollaran el manual, el instructivo, y pusieran a funcionar el televisor. O también pensamos que San Pedro dejó escrito el misal romano, por eso es inalterable la liturgia. Y también pensamos que los ornamentos sacerdotales los hizo la Virgen María antes de morir y subir al cielo. Y por eso tenemos la casulla y el alba. Y que la cruz fue un diseño de San José en la carpintería que tenía en Nazaret, porque ya él había pensado en un diseño anatómico para que Jesús pudiera morir más confortablemente. O sea, nosotros tenemos unas ideas en la cabeza que no cuadran con el desarrollo histórico de la iglesia, con la gradualidad del conocimiento del misterio cristiano. Y nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza todos estos bagajes falsos que no nos dejan entender que es la comunidad cristiana la que ha dado vida a todos los textos que hoy no son útiles para poder crecer en la fe. ¿Me van siguiendo? Sí. Padre, y en este al respecto, ¿seguirá la comunidad cristiana generando nuevos instrumentos útiles para la comprensión de la fe y para la comprensión de la revelación? Sí, claro que sí. Por eso la tarea del magisterio, que forma parte de la comunidad cristiana, es importante. Seguir la doctrina de los papas y estar en comunión con nuestros obispos, que a su vez tienen que estar en comunión con el Santo Padre, nos garantiza que nosotros estamos en la misma línea de la sucesión apostólica y que no nos hemos inventado nada. Yo aprendí algo de Monseñor Líquer, el obispo emérito de Coro. Monseñor Líquer decía que él se sabía el misal romano de memoria, pero que él no se atrevía a celebrar la Eucaristía sin el misal. Lo mismo me pasa a mí.
Y él dijo, porque celebrar la Eucaristía siguiendo el misal, a mí me garantiza que yo estoy siendo fiel a la tradición milenaria de la Iglesia, que yo estoy unido a la sucesión apostólica y que estoy injertado en lo que ha hecho la Iglesia durante siglos para dar gloria al Cordero y al Padre Eterno. Miren, esto es impresionante, porque a veces somos tan innovadores pensando que todo lo que está contenido en ese libro es obsoleto y aburrido. Y no pensamos que al usar ese libro obsoleto y aburrido, nosotros nos injertamos a la tradición de la Iglesia. No estamos solos, sueltos, que es lo que no tienen las sectas, es lo que no tienen otras denominaciones que se llaman cristianas. No tienen la tradición y no tienen el magisterio que une a todas las iglesias de toda raza, lengua, pueblo y nación. Entonces es importante esto. Claro que pueden haber cambios, como los ha habido, porque la liturgia no es algo inamovible, es algo vivo. La liturgia está al servicio del pueblo, no el pueblo al servicio de la liturgia. Y el objetivo de la liturgia es hacer que Dios sea glorificado y el hombre santificado. Y si eso tiene que ser mejorado sin renunciar al núcleo principal, se puede hacer. Claro que se puede Padre, hacer. qué importante es entender ese orden que usted da, ¿no? Cristo, iglesia, tradición y Biblia, ¿no? Porque ese es lo que pasa con la iglesia protestante. Ellos toman Cristo y Biblia y se brincan iglesia y tradición, ¿no? Entonces, porque para ellos la Biblia al parecer bajó como el Corán del cielo, ¿no? Sí, Exacto. Entonces no, en nuestro caso no es así. Nuestro libro no bajó del cielo. Y tampoco habían angelitos dictándole a la oreja o a los apóstoles, a evangelistas. Eso es una visión bastante bizantina, bastante medieval. El genio humano es importante incluirlo acá, y que Dios hace su obra a través de la pobreza humana, eso es incuestionable. Bien, entonces, estos ecos que se encuentran en la base histórica son importantes, son muy importantes, porque historia, tradición y la revelación van de la mano, no se pueden separar. Esto nos hace concluir que los credos primitivos y su fundamento histórico en Jesús son importantes. Hay que tomarlos en cuenta a la hora de entender quién fue Jesús. Vamos a ver ahora, en lo que el tiempo nos permite, algunos modelos cristológicos. Vamos a comenzar con la cristología del Marán Atá, o una cristología basada en el contexto de la parusía. Es también la visión del Jesús, portador de la salvación futura, Señor del futuro y juez del mundo. ¿Ok? Este probablemente es el credo más antiguo. Maranatá significa ven Señor Jesús. Al principio la iglesia pensaba que la consumación final era algo inmediato, el escatón inmediato. La gente estaba convencida que el mundo se iba a acabar de una vez. Y poco a poco se dieron cuenta que no fue así. Vamos a intentar comprender esto. El Mesías fue considerado como el portador de la salvación escatológica, no en el Antiguo Testamento, sino en la llamada literatura intertestamentaria, que son los textos que surgen independientes entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Probablemente este credo tuvo su origen en los ambientes donde la literatura apocalíptica en Jerusalén circulaba, o en las comunidades Q de Palestina. Cuando me refiero a Q, me refiero a las comunidades que tenían estos dichos
de Jesús que eran usados indistintamente y que no formaban nada de ningún texto establecido, sino que eran dichos o anotaciones sueltas que no formaban parte de ningún evangelio. También se puede pensar que es posible que este modelo cristológico se encuentre en los borradores del Evangelio de Marcos y de una forma concreta en la teología marcana del Hijo del Hombre doliente, o el varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, siguiendo el texto del profeta Isaías capítulo 53. Este credo escatológico se encuentra fundamentalmente en la tradición profética y apocalíptica. Existe los logia o los dichos de la iglesia primitiva. Eco de esto es los textos de la Fuente Q. Las comunidades, estas primitivas, se apoyaban en la fe judeo-apocalíptica. El Señor vendrá, el Señor hará justicia, liberará al oprimido, acontecimientos cósmicos, donde será presente la gloria de Dios, la salvación del pueblo, la consumación de todo, hacer nuevas todas las cosas, en fin, el lenguaje apocalíptico es esto. Para interpretar a Jesús después de su muerte como la figura definitiva que vendría al final de los tiempos y cuya llegada se consideraba inminente. De esta forma, Jesús se convierte en un juez glorificado y que tiene que volver, pero tarda en regresar. Esto, cuando nosotros estamos en el tiempo de Adviento, hablamos mucho de esto. Voy a situarlo litúrgicamente. Hablamos de las dos venidas de Cristo y de una venida intermedia. Aparece así en los textos de los padres de la Iglesia que se leen en el oficio de lecturas y en las oraciones. Una venida intermedia. Hay una venida intermedia. O sea, la primera venida fue cuando murió y resucitó y ascendió. En la encarnación, es la primera venida. La segunda venida es cuando Es la vendrá intermedia. a juzgar, es cuando vendrá a juzgar a vivos y muertos. Ajá. Y esta venida intermedia ocurre en la liturgia cada vez que invocamos su nombre, cada vez que celebramos los misterios de Cristo, cada vez que la Iglesia santifica y renueva las maravillas realizadas en Cristo. Jesús está presente. Entonces, es una salvación que se da, que se ha dado en Cristo, que apunta a la consumación de las cosas, de todo. Todo tiene que ser recapitulado en Cristo, pero al mismo tiempo es algo como que todavía no, porque no ha llegado la consumación final. En el aquí y el ahora podemos encontrarnos con Cristo resucitado y se da el reino de Dios, pero aún no ha llegado a su plenitud. Entonces la Iglesia habla de las dos venidas de Cristo y una venida intermedia, que es la que hace Cristo cada vez que 2 o 3 están reunidos en su nombre, cada vez que celebramos los sacramentos, cada vez que proclamamos su palabra, cada vez que Él se hace presente a través de la acción neumatológica de la Iglesia. Entonces estamos esperando la Pero esa presencia no sería el Espíritu Santo, Padre. El Espíritu Santo. Cristo a través del Espíritu Santo. No le quites importancia ni protagonismo a Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo, pero Cristo es Cristo. Está presente. Claro. Cristo. ¿Okay? ¿Qué decías, hermana? Entonces estamos esperando la cuarta venida. No, la segunda venida. Entre la primera y la segunda hay una intermedia. Es decir, que hay como hay una presencia siempre actual de Cristo en la iglesia. Jesús no ha abandonado la iglesia. Claro, yo creo que la clasificación de primera y segunda venida es de Cristo con cuerpo manifestado. La primera manifestado en cuerpo y la segunda en cuerpo glorificado, presente. Porque Él está presente
como él lo dice, en espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo y el Padre, porque en el Evangelio de Juan dice que si estamos con él, unidos a él, ¿verdad? El Padre, el Espíritu Santo y él vendrán y harán morada con nosotros. Entonces es la presencia de la Trinidad en nuestras vidas, en todo aquel que ha decidido seguir a Cristo y ser su discípulo. Sí, la acción neumatológica en la iglesia es fundamental e imperiosa. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, pero eso no quita que Jesucristo esté presente en su iglesia y que esté presente en los sacramentos. Y que cuando bautiza el ministro es Cristo quien bautiza. Y cuando el ministro confecciona la Eucaristía es Cristo que se hace presente en el misterio pascual íntegro para comunicar la gracia y la salvación a los hombres. Cristo está presente en su iglesia. Padre, y en la misa es el sacerdocio, víctima y altar también. También. O sea, Cristo está presente en la iglesia. Que el Espíritu Santo es aquel que explicita y hace que todas estas operaciones se den y lleguen a nuestra vida indudablemente. Pero eso no quita que está presente Cristo en su iglesia. Y que el cuerpo místico de Cristo sea el sujeto no pasivo, siempre activo, receptor de esta gracia. Parece que uno aprende que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, ¿no? Correcto. Sacrosantum Concilio número 7. Eres buen alumno de liturgia. Donde cabeza y miembros ejercen y cada uno a su manera hace invisible los signos sacramentales, donde se manifiesta la gracia de Cristo. Léanse Sacrosantum Concilio número 7, parágrafo B. Lo que dijo Jesús, ahí está clarito. Muy bien. O sea, es un tema interesante. Yo recuerdo que aquí en Curazao un señor un día me llega y me dice, porque cuando Jesucristo sube al cielo, subió en espíritu. No subió en espíritu, subió en cuerpo y alma. La humanidad entera de Jesús ascendió al cielo, porque la encarnación es para siempre. Jesús, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre para siempre. Y lo que sube al cielo no es el alma de Jesús. Lo que sube al cielo es Jesús humano, el hombre resucitado. Pero a veces me confundo, que cuando está uno están los tres. Claro, cuando está uno están los tres, indudablemente. Pero si vamos a diferenciar las operaciones distintas de las personas que forman parte de la única sustancia divina, entonces hay que precisar, porque unas son las acciones del Padre, otras son las acciones del Hijo y otras son las acciones del Espíritu Santo. Sin embargo, Jesucristo prometió estar siempre presente. Y apoyados en esta promesa, la Iglesia habla en la escatología de la venida intermedia. Nosotros aquí dando esta clase de teología, Jesucristo está en medio de nosotros. Amén. Aunque el público no ofrezca mucho, pero somos lo que somos y Él hace lo que hace. Parecemos la gran ferretería de tubos de plástico. Semos lo que semos. Bueno, sigamos, continuemos, hasta que el tiempo nos llegue, porque a las 6 tengo ya otro compromiso. Entonces, estas ideas que surgen en las comunidades cristianas y se apoyan en la fe judeo-apocalíptica, intentan interpretar a Jesús después de su muerte como la figura definitiva que vendría al final de los tiempos. Jesús se presenta aquí como en un trinomio de el Jesucristo juez glorificado y que tiene que volver. En la liturgia, cada vez que celebramos la liturgia, principalmente la Eucaristía, nosotros gritamos Maranatá. Lo que pasa es que lo hacemos en español, pero la liturgia grita Maranatá cada vez que se celebra la Eucaristía. Ven Señor Jesús es el Maranatá. Y este eco de esta visión cristológica del del cristianismo primitivo, está expresado vivamente en la liturgia.
con este gran grito de la asamblea que pide, ven Señor Jesús, no tardes más. Las antífonas del tiempo de Adviento lo dicen con una fuerza bellísima. Ojalá rasgases el cielo y bajases. Ojalá se abriera el cielo y descendiese. Yo hay veces que estoy tan cansado y tan agotado de luchar contra la corriente, que digo, ojalá que venga la segunda venida ya y se acabe esta vaina, que ya se acabe, que se consume el cielo, que se haga presente el cielo. Y entonces me dice alguno después, tienes pensamientos suicidas. No, ningún suicida, yo no me quiero morir. Lo que quiero es que venga el cielo ya. Porque si viene el cielo ya, no tengo que pagar las deudas de la catedral, ni pensar en las filtraciones del techo, ni pensar que la señora está con los chismes de siempre, ni nada de las cosas que tengo que atender humanamente. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Entonces, cuando venga el Señor, ya, Maranatá, y la gente se ríe, me dice, se volvió loco Guillermo. Déjame que a veces lo digo con esa intención. Entonces, tenemos aquí textos importantes, vamos a leerlos, búsquenlos por favor, para que entendamos qué es lo que surge en estas primeras comunidades. Busquen, primera carta a los Corintios, 16:22, Apocalipsis 22:20, y primera carta a los Tesalonicenses 4, del 16 al 17. ¿Los tienen? Sí. Ok. ¿Quién lee primero? Leo 1 Corintios 16:22. Ok, perfecto. Dice, el que no ame al Señor sea maldito. Maranatá. Ok. Un poquito fuerte, pero ahí va la cosa. Apocalipsis 22:20. Ajá. Dice el que da testimonio de todo esto. Si vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Bien, Maranatá. Y la primera carta a los Tesalonicenses, queridos hermanos, es el primer texto del Nuevo Testamento. Fue lo primero que se... Y esta primera carta de Pablo, que es la más antigua de los textos del Nuevo Testamento, tiene por todas partes esta petición que hace la iglesia para que se consume la historia, porque la comunidad cristiana en este momento cree en el escatón inminente. Leamos a Pablo. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces ya tenemos aquí una visión un poco más amplia de todo esto del Maranatá. El Señor, Marán, en persona, bajará del cielo. Y luego nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados por los aires. Yo cierro los ojos y me imagino esta escena y parece algo así parecido a la nueva película de Marvel, una cosa así. Todo el mundo en los espacios de tiempos paralelos en el multiverso. Pues el tema de la resurrección, no me hagan caso con lo del multiverso, que eso es bastante cuestionable. El tema de la resurrección es importante, pero ahora se habla no solamente de la resurrección de Jesús, sino que se está hablando de la resurrección de los muertos y un rapto por las nubes, a modo del profeta Elías que fue raptado por la Merkabá, por el carro de fuego. Este tema de la resurrección que une los dos espacios
el celeste y el terrestre, que une al espacio de los vivos que esperan al Señor para luego ser librados del castigo y de la muerte y unidos a la asamblea celeste y aquellos que ya estaban durmiendo el sueño de la muerte. Entonces, es una concepción teológica ya bastante completa. Originalmente aparecen dos títulos para Jesús en el mismo contexto apocalíptico. Señor, Marán, que en griego es Kyrios, que es propio de las comunidades de Jerusalén y Palestina, y Hijo del Hombre. El Señor viene, se dice en arameo, Marán Atá, y equivaldría a una especie de maldición. El Señor viene a juzgar. Una maldición más bien de más bien un tipo de advertencia. El Señor viene a juzgar. Yo recuerdo en mis años mozos, cuando todavía era estudiante de filosofía en Bogotá, mucho cabello atrás y 20 kilos menos, hace 20 kilos atrás, íbamos en el autobús de camino a la universidad y había un graffiti en toda una pared que decía, Cristo viene. Y tenía puntos suspensivos. Y cuando el autobús doblaba en la esquina y ponía al final, y viene arrecho. Entonces, todos los que veníamos en el autobús, decían, esto es un graffiti escatológico. Siempre hacíamos chistes de esa pared. Pues este anuncio del Señor que viene, la esposa de José Francisco tiene que decir que ese padre está diciendo grosería, el padre está loco. ¿No? He escuchado todas sus clases y no lo he escuchado con malas palabras. Muy bien. Estamos en este mundo pecador y bueno, escuchamos pero no repetimos. Muy bien. Escatología. Bueno, cuidado y se ponen a escribir grafitis escatológicos por las ciudades de Venezuela. Entonces, esto es lo que la iglesia primitiva vivía. Una tensión escatológica. La tensión escatológica es que ante la frase el Señor viene, tenemos que estar preparados, porque como no sabemos ni qué día ni qué hora el Señor viene, esto también lo encontramos en los evangelios, en todos los textos que hablan de la venida del Señor. El Señor viene y tenemos que estar alerta, preparados, porque no sabemos cuándo vendrá. Si será de noche, a mitad de la noche, o de madrugada, o al inicio de la noche, en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta vigilia. No sabemos a qué hora vendrá, pero vendrá. Él prometió que vendrá. Entonces, esta tensión que se encuentra en los evangelios, la vive la comunidad cristiana en su base. Y es muy importante que la tengamos en cuenta, que la tomemos en cuenta, porque si no, nosotros perdemos de vista la salvación. Miren, qué triste es vivir sin la perspectiva escatológica en la propia vida cristiana. Nosotros podemos hacer lo que queramos. Podemos ser artistas, deportistas, sacerdote, presbítero, diácono, laico, consagrado, lo que sea, en el estilo de vida que tengamos, en el que sea. Pero si nosotros perdemos de vista el horizonte escatológico, nos quedamos con un cristianismo reducido a ritualismo. Nos quedamos con un cristianismo reducido a la nada, a fórmulas vacías de fe sin contenido, porque no tenemos ante nuestros ojos y tampoco tenemos en nuestro corazón el deseo del cielo. Qué triste es vivir la fe sin el deseo del cielo. Qué triste es vivir así. O sea, a mí me ha hecho mucha ilusión ver en alguna ocasión películas de santos o hasta películas paganas de Hollywood que tienen un nivel de profundización humana notable, que me ayudan a decir la vida no está amarrada a lo material. Necesitamos trascender. La vida es mucho más que esto. O sea, la vida es mucho más que la falta de agua o la falta de electricidad o la falta de gobierno. La vida es más que esto. Cuando perdemos la trascendencia y perdemos la visión escatológica de la propia vida, parece que la fe
es solamente el adorno de la torta, ¿no? Es un adorno que hace la torta bonita. Y hay mucha gente que se queda con lo bonito, con el adorno. Se come el azúcar. No le interesa si la torta está bien preparada, si es un buen pastel. No sé cómo decirlo para que me entiendan. Perder el horizonte escatológico de la vida cristiana es perder lo más genuino del cristianismo. Y esta comunidad estaba en esta constante tensión escatológica porque estaban aguardando al Señor, que prometió volver, y estaban esperándolo de verdad. El Hijo del Hombre también remite a otros ambientes de tipo apocalíptico. Este título del Hijo del Hombre, que lo vemos con mucha frecuencia en los evangelios, principalmente en Marcos, y por tanto se hace presente como el Salvador del futuro. Esta promesa escatológica tiene su representante, que es este Hijo del Hombre. Vamos a entenderlo así. Entonces, esta expresión aparece claramente, copien estas citas, en Marcos 13, 26, que probablemente sea una paráfrasis de Daniel 7, 13, y Lucas 12, del 8 al 9. También en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 23 al 24. ¿Cuál es la otra cita de Lucas, por favor? Lucas 17, del 23 al 24. Vamos a leer estas 4 citas, la de Marcos, la de Daniel y las 2 de Lucas. Marcos 13, 26. 26. Y verán venir al Hijo del Hombre en medio de las nubes con gran poder y gloria. Ok, decía que esta es una paráfrasis de Daniel que dice prácticamente lo mismo. ¿Han buscado el profeta Daniel? ¿Lo tienen? Estoy en eso. Ya lo tengo. ¿Qué dice? Allá va. Me salté. Un momento. Daniel 7:13. 7:13. Ajá. Dice: yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Okay. La visión del Hijo del Hombre. Muy parecida también a la visión que vemos en el libro del Apocalipsis. Solamente que a este Hijo del Hombre también se hace presente como el Cordero. El Cordero degollado que está con vida. Luego tenemos a Lucas 12, del 8 al 9. Aquí está. Yo les digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Un texto interesante. Cuando os lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Y la otra cita lo ven buscar tú mismo, 17, del 23 al 24. ¿La leíste esa? 17, el 23, 24. Y les dirán, vedlo aquí, vedlo allá. No vayáis ni corráis detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día.
pero antes tendrá que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. ¿Es hasta dónde? 23 y 24. Ajá, ya. Listo. Entonces aquí, el Hijo del Hombre, hay que aclarar que no es un término, no es una fórmula de fe. Sin embargo, está unido al Jesús escatológico, a la fórmula de fe del Maránata. Son dos, digamos que es como un apéndice de esta petición que ha hecho siempre la Iglesia para que el Señor se manifieste en su segunda venida. ¿Qué vieron los cristianos primitivos en Jesús? Es una pregunta que yo me he hecho. Tuvo que haber sido impactante. Sí. La personalidad de Jesús tuvo que haber sido una cosa que rompió todos los esquemas. Porque para poder seducir a la masa y para poder deducir todos estos modelos cristológicos que hemos visto y que estamos comenzando a ver, Jesús tuvo que haber causado un impacto grande, muy grande en su auditorio, en su generación. El mensaje sobre la inminencia del reino de Dios era tendencia, vamos a decirlo así en un lenguaje actual. ¿Qué es tendencia, Dubén? ¿Cuántos likes tiene que tener un mensaje para que se haga tendencia? Debe pasar millones. Jesucristo fue tendencia en su época. Para poder seducir, para poder impactar, o sea, la proporción tiene que medirse para nuestra generación así, de esta forma, para poder entender este impacto que Jesús causó. Entonces, aunque el credo del Maránata no habla de la resurrección, la supone. Esto a mí me gusta mucho, porque recordemos bien lo que les he dicho desde el principio, que quienes relatan los evangelios ya se saben el capítulo final, ya saben cómo es el cuento. Entonces, cuando hablan del Maránata, es porque ya saben que Jesús subió y que prometió volver. Luego la suposición de la resurrección está latente, escondida, es tácita dentro de la frase. Que si el Señor viene es porque ya resucitó, porque resucitó, subió y prometió volver. Así que la resurrección está implícita dentro de esta fórmula de fe primitiva, la más antigua, que encontramos en los textos del Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta o algún comentario para cerrar la clase de hoy? Mira, es que me hiciste acordar esto de cuando se pierde el horizonte escatológico. Ratzinger dice, y me incluso lo busqué, que es como el paralelismo de que la casa quedará vacía. Es decir, si se pierde el horizonte escatológico, es como que la casa se queda vacía, y lo pone, la cita que él pone en el libro es Mateo 23:37. Esa que dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no volveréis a ver hasta que digas: bendito el que viene en nombre del Señor. Eso que tú decías de perder el horizonte escatológico. Bueno, no lo pierdan. Hagan lo que hagan, no pierdan el horizonte escatológico, que es igual a decir, no pierdan el deseo de la salvación. Porque si Padre, no, pero ¿por qué? nos quedamos sin nada. ¿Por qué No, y la en la esperanza. iglesia no se habla de este horizonte escatológico más frecuentemente? Lo estamos haciendo. Pero en esta clase. No, Porque cada estamos vez que estudiando, habla- estamos profundizando, pero... No, pero yo pienso que cada vez que se habla de salvar el alma, de irse, de ser santo, uno habla de eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces no se dice quizás con tanta fuerza. Exacto. Esto es un tema que sería litúrgica y pastoralmente oportuno hablarlo durante el Adviento. Hablar de por ejemplo, los 2 primeros domingos de Adviento, los prefacios hablan de las 2 venidas de Cristo, por ejemplo. Y es triste
que el predicador no aproveche la propia liturgia con todos los elementos que ofrece para poder hablar de esto. ¿De qué estamos hablando? De que el niño Jesús va a nacer y el niño Jesús nació. Claro, y en Cristo Rey también, Padre, ¿verdad? En En Cristo Cristo Rey. Rey, la fiesta, aunque podría tener un tinte escatológico, de lo que se está hablando es de la supremacía del reinado de Cristo. Recuerda que para Cristo Rey el texto que se escoge es el diálogo con Pilatos. Y Ok. y entonces allí lo que se está hablando del reinado de Cristo desde la cruz, desde la pasión, desde la glorificación, la exaltación. Este elemento Pero propio de la triada pasión, muerte, resurrección. sí, pero también las veces que llevan a eso, o sea, los domingos anteriores a Cristo Rey, uno como que lo van preparando como para el final de los tiempos, ¿o me equivoco? Sí, los últimos domingos del año litúrgico, a ver, te lo digo con mayor precisión, los 2 últimos domingos del año litúrgico y los 2 primeros del tiempo de Adviento, que son 4 semanas una tras de otra, son los mismos temas. Solamente que el énfasis de los 2 últimos domingos del año litúrgico, preparando a Cristo Rey, se desarrollan hablando del reinado de Cristo, y los 2 primeros de Adviento hablan de la segunda venida. Ok. Pero Okay, tú tienes perfecto. razón, esos 4 domingos, los 2 últimos del año litúrgico y los 2 primeros de Adviento, que es un mes de celebraciones, 4 semanas, hablan en clave escatológica. Perfecto, muchas gracias, Padre. Tienes razón allí, sí. Usted podría, discúlpeme que yo soy un poco ignorante con respecto al calendario litúrgico. ¿Usted te podría pasar si tiene a la mano una diapositiva o algún calendario en PDF, calendario litúrgico, para conocer las fechas exactas? Bueno, yo hice una vez un curso del año litúrgico, pero el material que tengo está hecho en papiamento. Sin embargo, hay unos esquemas que podrían servir. Déjame revisar a ver qué es lo que tengo de eso. Pero eso se escapa totalmente al contenido de nuestro curso, querido alumno. Que usted martille a su profesor de liturgia para que le explique bien qué es el año litúrgico y cuál es su origen. Aunque hay cosas muy importantes del año litúrgico que podrías conseguir en el libro de Ratzinger que ustedes tienen en PDF. La liturgia. El espíritu de la liturgia. Busca, porque cuando el Papa explica allí el año litúrgico y su origen, hace una explicación muy buena. Yo empecé a leer el libro. Allí ya puedes leyendo. El núcleo del año litúrgico es la resurrección de Jesús. Y de ahí surge todo lo demás. Comienza allí. Comienza allí. Lo primero que se determina es la fecha de la resurrección, que se rige por el calendario lunar hebreo y va a ser siempre el siguiente domingo a la primera luna llena de primavera. Pero el Papa explica los motivos del porqué. Y también luego van surgiendo las fechas importantes de la vida de Cristo, como la encarnación, la Navidad, y van explicando todo. De hecho, tengo un material bastante interesante. Bueno, ya se acabó la clase, pero te lo digo rapidito. Porque antiguamente se decía que los cristianos evangelizaron una fiesta pagana al sol invicto, Solis Invictus, y resulta que no, porque el emperador romano que promulgó la fiesta al sol invicto es posterior a Cristo. Y realmente el cristianismo lo que hizo fue celebrar en esa fecha y aprovechar el solsticio de invierno como algo que vino dado casi de casualidad, si las casualidades existen. Porque lo que determina la fecha del nacimiento de Cristo en la liturgia no es la fiesta del sol invicto, que es posterior al cristianismo, sino la fecha del 25 de marzo, que está unida al antiguo calendario hebreo, en el cual se celebraba la creación del mundo, el sacrificio de Abraham, y también se pensaba que en esa fecha había muerto Jesucristo. Y por la antigua concepción del mundo grecorromano, del dies natalis, que se consideraba la fecha del nacimiento del difunto, no el día que nació, sino el día que murió, entonces se comenzó a decir que la fecha de la encarnación fue el 25 de marzo. Luego,
Del 25 de marzo al 25 de diciembre, ¿cuántos meses hay? 9. Listo. Y ahí surge una fiesta cristiana, que es la de la encarnación del Señor. Okay. Entonces los paganos, el Imperio Romano, para opacar la celebración del cristianismo naciente, se inventa la fiesta del sol invicto en el solsticio de invierno, que surge para esos días. Pero fue una respuesta pagana romana para amedrentar y opacar la fiesta cristiana. Correcto. Entonces la leyenda de que el cristianismo copió la fiesta pagana Es al revés. Es al revés, sí. Pero todo eso lo explica Ratzinger en el libro, lo explica mejor que yo. Está bien. Ahora, yo creo que sin la escatología nuestra fe sería aburrida, ¿no? Y por eso yo veo que nuestra misa, nuestra liturgia siempre tiene un constante adviento, ¿no? En una espera, en una esperanza. El tiempo de Adviento y el tiempo de Cuaresma es lo que debería ser la vida cristiana. Tampoco quiero decir que hay que estar todo el tiempo ayunando, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Pero lo que se propone litúrgicamente en los 2 tiempos fuertes es lo que debe ser la liturgia, la vida propia del cristiano. Una vida dedicada a la oración, esperando siempre que se manifieste el Señor en una vida de austeridad, sin excesos, de moderación, que es lo que se propone realmente en la Cuaresma. Bueno, terminamos la clase. Nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves para continuar con los modelos cristológicos y con el libro que les prometí, que realmente es bueno. ¿Cuál es el libro? El libro que habla de la cristología desde la perspectiva litúrgica. Ok. Señor Jesús. Sí. ¿Lo conseguiste, Edwin? ¿Lo compraste? Lo voy a comprar. Que no he podido. Es demasiado, Kiko. Voy a comprármelo. Pero me lo voy a comprar para mostrártelo. O sea, voy a comprármelo para decirte, mira, lo tengo. Mira, pero supéralo. Y esa etapa de competir con los panes en el colegio terminó. Supéralo. Chao. Feliz noche a todos. Chao. Dios lo bendiga, Gracias. Padre. Feliz Feliz fin de semana. Gracias, buenas noches. Ahora sí.